¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a Hecho en los Ríos. Estamos encantados de saludarles en una nueva oportunidad y al mismo tiempo invitarles para que se queden con nosotros, porque hoy vamos a hablar de cultura, de lo que está pasando en esta región de los ríos, pero desde las bases, desde los fundamentos, desde aquello que está moviendo hoy día la cultura de nuestra región. Me refiero al Consejo Regional de la Cultura y las Artes de los Ríos. ¿Con quién vamos a conversar el día de hoy? Se la presento inmediatamente. Ella es Helen Urra, la coordinadora del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, por encargo de ella. Me pidió que destacara la palabra creativa de la región, del Consejo Regional de la Cultura y las Artes y por supuesto de Los Ríos, ¿no? Helen, te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Hecho en los Ríos. No, un gusto de estar con ustedes y poder compartirles información y de alguna manera dialogar de algo tan importante como es la cultura en la región. Hemos preparado algo muy interesante con quien produce este programa, que es precisamente el Consejo. Así que yo les invito para que veamos los titulares y de inmediato volvemos para empezar la conversación. Hecho en los Ríos comienza su segundo programa dedicado al emprendimiento cultural. Junto a la coordinadora regional del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, Helen Urra, conversaremos sobre cómo se articula el programa de emprendimiento cultural del Consejo de la Cultura y las Artes y las acciones que desde el 2011 articula junto a Cercotec. La región de los ríos muestra su potencial creativo y emprendedor. Conoceremos la experiencia de creadores regionales que han demostrado que la cultura y la economía no son mundos tan disímiles. Y ya estamos de vuelta con Hecho en los Ríos. ¿Te gusta el nombre, Helen, que le hemos puesto al programa? Sí, me encanta. Además tiene muchas alusiones a la creatividad que es propia de la región. Hoy día vamos a hablar del programa de emprendimiento cultural. Sin embargo, yo creo que para introducir un poco la conversación del día de hoy, deberíamos conocer la función del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, ¿no es cierto?, del Consejo Regional. ¿Por qué brevemente no nos recuerdas esto que ya hablamos en el primer capítulo, pero la forma es, lo que queremos en el fondo es que la gente quede bien enterada de la labor que ustedes están desarrollando? No, perfecto. El Consejo de la Cultura tiene dos departamentos programáticos, más allá de una serie de departamentos de apoyo transversal. Uno de ellos es Ciudadanía, que tiene como foco, digamos, la comunidad en general, que accede al arte y la cultura, y el otro justamente es el Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas. Nuestro público objetivo es la comunidad creativa. Son aquellos que finalmente realizan las creaciones, las expresiones artístico-cultural. Nosotros tenemos como misión justamente desarrollar programas e instrumentos de financiamiento que apoyan la creación, la difusión, la distribución y todo lo que significa también, incipientemente, la comercialización de bienes y servicios vinculados al arte y la cultura. Ok, una labor tremenda. Y bueno, yo entiendo que esto nace porque estuve hurgando por allí también en ciertos documentos, después de ver que había una cantidad grande de emprendedores que querían crear, que querían trabajar, pero también vivir de aquello que estaban haciendo, ¿no? Dado aquello, nosotros hemos preparado un clip que nos va a introducir precisamente a este tema ya más profundamente. Así que te invito para que lo veamos. Perfecto. En las últimas décadas, el mundo se ha transformado a gran velocidad. La globalización de la economía, las comunicaciones y la cultura, así como la revolución digital y la reorientación productiva hacia una economía de servicios y de innovación, han concedido un papel central a las industrias culturales y creativas. Conscientes de este escenario, en 2011 se inició un exitoso trabajo entre el Consejo de la Cultura y las Artes de la región de los Ríos y Cercotec, para fomentar la cultura emprendedora en una región con alto potencial creativo. Así nace el Programa de Emprendimiento Cultural, que bajo la coordinación del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, plantea una serie de acciones organizadas en fases, proyectándose una primera etapa para el periodo 2011-2013.
Mira, nosotros comenzamos a trabajar con Catherine Hugo, la directora regional del Consejo de la Cultura y las Artes del año 2011, específicamente en una temática relacionada con el área de formación de Cercotec, que es talleres o cursos de formación para emprendedores culturales, que después también se replicó el 2012, no solamente con la continuación de este curso de formación, sino que también con un seminario en emprendimiento cultural, que además este año nuevamente estamos trabajando con el taller que comienza en un par de semanas más, y nuestra alianza, yo diría, cúlmine entre este, digamos, trabajo en conjunto con el Consejo, que es sin duda el programa de apoyo al emprendimiento cultural o de fomento al emprendimiento cultural, que es un programa tipo Capital Semilla para emprendedores culturales de la región de Los Ríos. Sobre una lógica de proceso, el programa se planteó los siguientes ejes de trabajo: alianzas estratégicas, formación, articulación, posicionamiento, redes, financiamiento. Estamos de vuelta con este programa que se llama Hecho en los Ríos, después de este clip que nos introdujo al tema del que vamos a conversar el día de hoy, que es el programa de emprendimiento cultural. Allí se dijeron brevemente algunas cosas que ahora vamos a profundizar con Ellen Urra, que es nuestra invitada. Ellen, ¿cómo nace este programa? Hablemos un poquito más profundamente. Hay algunas pinceladas se dieron, pero yo también algo mencioné, que se hizo un diagnóstico, si se quiere, de la presencia de emprendedores, pero nada estaba organizado, nada estaba ordenado. ¿Lo digo bien? Por favor, introdúcenos, ayúdanos a esto. Sí, mira, tradicionalmente este departamento, que antes se llamaba Departamento de Creación, se concentraba principalmente en lo que son la administración de los fondos concursables, que por esencia están pensados en iniciativas sin fines de lucro, ¿ya? Pero a partir del año 2010, justamente con este diagnóstico y este pulso de la realidad regional, nos dimos cuenta que había una parte importante de la comunidad artística que quería vivir de lo que hacía, ¿ya? Estoy hablando en términos de arte y cultura, de actividades que tienen como centro la creatividad, pero que buscan tener alguna rentabilidad económica, ¿ya? Y los instrumentos que cuenta o que contaba en ese momento el Consejo no daban cabida a eso, porque son iniciativas con fines de lucro. Entonces, haciéndonos cargo de esa realidad, dijimos, bueno, si el Consejo no tiene ese financiamiento, lo que podemos hacer es salir a buscar aliados que tuviesen experticia en el tema del emprendimiento, pero que al mismo tiempo no pudieran aportar con financiamiento y así de alguna manera incrementar este pozo de recursos disponible para la comunidad artística. Y así nace esta alianza con Cercotec, los expertos en emprendimiento, con Esto el nace Consejo. el año 2011, ¿no? 2011, sí, ¿ya? Y pensamos juntamente en este servicio público porque su foco está en emprendimiento, o sea, en iniciativas incipientes o jóvenes que buscan el tema de la rentabilidad. Y nosotros ser la contraparte técnica, ¿ya? Es decir, que no se perdiera que el foco de esta iniciativa estaba en la creatividad y principalmente en la dimensión simbólica y en el valor creativo que estas iniciativas tienen, ¿ya? Por eso siempre se quiso y así se consolidó que fuese el programa de emprendimiento con apellido, emprendimiento cultural. Ellen, ¿y por qué se opta por trabajar precisamente con el emprendimiento cultural y no otra cosa? Bueno, la realidad finalmente es la que guía el accionar, o creemos nosotros que así debe ser. Y nos dimos cuenta que habían muchas iniciativas con menos de un año de iniciación de actividad o sin iniciaciones de actividad que funcionaban en la informalidad, que prestaban servicios por los cuales cobraban, ¿ya? O que deseaban finalmente cobrar por ya sea servicios fotográficos, servicios de diseño, de danza y otros. Pero, como te decía, lo que pasaba es que no existían instrumentos formales o no existía la adecuación de los instrumentos de financiamiento estatal a esa realidad, a ese público. Y es así como nosotros terminamos por convencer a Cercotec para que ellos hicieran adaptación de sus instrumentos, ¿ya?, del emprendimiento a un público bien específico, la comunidad artística. Y eso significaba adaptarlo, ¿ya? Aprender nosotros de ellos, pero también que ellos aprendieran del mundo artístico-cultural y lo consideraran un importante público para sus programas de trabajo. Bueno, como vimos en el clip anterior, este programa de emprendimiento cultural se articula sobre ejes que tienen acciones asociadas. ¿Por qué no nos hablas de esas acciones?
Sí, importante es plantear que las acciones son parte y siempre se han propuesto como partes de un proceso, no acciones aisladas. Por eso nosotros quisimos apostar por un programa con lógica de pasos y de fases. Nos planteamos el 2011 una meta al 2013, que era generar un instrumento de financiamiento específico. Y para lograr eso consideramos súper necesario ir dando pasos, ¿ya? Articulados entre sí. Y es así como se optó por el eje de la formación, porque era súper importante instalar capacidad en la comunidad artística para poder, por ejemplo, manejar los instrumentos de Cercotec, por ejemplo, planes de negocio, estudios de factibilidad, empezar a conversar del tema de qué precio poner, etcétera. Se consideró pertinente también establecer alianzas estratégicas, no solo conversaciones, y es así como se firmó un convenio con Cercotec. Se consideró también súper importante sumar en esto el tema de la difusión de emprendimientos destacados. Se lanzó, por ejemplo, el año pasado la primera ruta del emprendimiento cultural, donde se destacaron emprendimientos importantes en el mundo de la artesanía, del diseño, de la música, etc. Y otro de los ejes que consideramos extraordinariamente relevantes era generar financiamiento, atraer recursos a la comunidad artística que quería vivir de lo que hacía. Porque obviamente los fondos del Consejo no estaban pensados necesariamente para este mundo y para estas nuevas tendencias. Y en ese sentido, la alianza terminó con un gran logro, que fue lanzar el 22 de julio de este año el primer concurso de emprendimiento cultural en Chile, que es una adaptación a las líneas de emprendimiento de Cercotec a la comunidad artística, donde solo podían postular sectores del Consejo, como son, por ejemplo, las artes escénicas, las artes de la visualidad, música, audiovisual, arquitectura, artesanía, y solo ellos. Eso. Veo que, bueno, tú lo comentabas hace un rato, pero le dieron una labor fundamental o una labor bastante destacada, yo lo veo así, ha sido la capacitación. Tú me hablas de formación. Hubo que capacitar mucho a los emprendedores primero informales. A ver, se decidió que como línea base, por decirlo de alguna manera, se necesitaba tener un programa permanente de formación. Este año, por ejemplo, ya vamos a ir por la tercera versión de un programa de formación en emprendimiento cultural, que sí está pensado en un nivel medio, ¿ya? Es decir, entregar herramientas básicas y medias a la comunidad artística, emprendedores formales o informales, para que puedan desempeñarse de mejor manera en este mundo, ya en el mundo de la rentabilidad económica o de los instrumentos de financiamiento más pensados en la lógica de Cercotec. También en áreas como, por ejemplo, propiedad intelectual, derechos de autor, marketing y otros. ¿Y cómo se logra adecuar los instrumentos estatales, en este caso, ¿no?, a los emprendedores? Tú me comentabas, es un caso bastante particular, porque habitualmente no ocurre. Uno tiene como emprendedor que adaptarse a aquellos instrumentos que ya existen y que son muy difíciles de cambiar. ¿Cómo logran llegar a esto y poder cambiarlo? Mira, tú tocas un punto que yo creo que es fundamental de este programa. O sea, primero, ver una oportunidad. Y la oportunidad es que, entre otros elementos, teníamos un cierto paraguas institucional que nos permitía aprovecharlo. Por ejemplo, la estrategia de desarrollo regional define como uno de esos sectores estratégicos las industrias creativas. Ahí hay una oportunidad. La política nacional de cultura define también el tema de que hay que hacer articulaciones entre los servicios públicos. O la política regional plantea que ojalá se generen instrumentos nuevos de financiamiento. Entonces, primero, detectar una oportunidad. Yo creo que lo segundo también es hacerse cargo de una realidad. Como Estado, como servicio público que finalmente tiene que responder a una necesidad o una realidad de la comunidad artística. Y lo tercero es convencer a otro servicio público de querer trabajar articuladamente con otro par, que eso no es tan común, porque finalmente se trabaja más en lógica de parcela. Y yo creo que ese es el gran logro de este programa, es sumar experticias y complementarla finalmente a favor de un fin mayor, que es el desarrollo de la comunidad artística regional. Interesante experiencia, yo creo que ustedes la entendieron, pero con mucha claridad, porque eso no es habitual. Y al final vamos a ver cómo esta región es pionera precisamente en temas relacionados con la cultura y por eso les pido que se queden allí nomás. Ahora quiero que veamos un clip, ¿te parece? Vamos a ver una nota que hemos preparado
con proyectos financiados precisamente a emprendedores creativos de la región de Los Ríos. Es bastante interesante y les pido que pongan atención. Mi nombre es Mariane Mayer, mi marca es Maíla, yo trabajo el fieltro y los tintes naturales sobre el fieltro y otros textiles naturales. Y junto a otras 3 diseñadoras y artesanas, Caloficha, Ananda y Telares del Río Calle Calle, formamos el colectivo Ovejera. Nos asociamos porque tenemos objetivos en común y sobre todo nos une el amor y la pasión por trabajar la lana. Bueno, los fondos de la cultura y todos los fondos en general les damos mucho valor porque de otra forma algunas iniciativas que hacemos los pequeños emprendedores serían imposibles o muy difíciles. Bueno, creo que el sello de mi marca es por sobre todo el trabajo artesanal, el trabajo de la lana, trabajarla artesanalmente y ocupar los recursos naturales sustentablemente. Yo tiño con tintes naturales, recolecto las hojas en el bosque valdiviano, las flores, las cáscaras de cebolla y sobre todo me interesa crear empleo también. Yo trabajo con señoras de Panguipulli y Futrono que tengo la suerte de poder darles una fuente de ingreso. Mi sello es trabajo artesanal, naturaleza y eso. Interesantísimo ver a esta gente, a estos creativos que están saliendo adelante con algo que a ellos les satisface plenamente. Porque me imagino, Helen, que en el diario vivir, ustedes viven en la cultura, conocen a los emprendedores, a los creativos, en fin, ellos están felices, están haciendo algo que les gusta, están desarrollándose en algo que les encanta y además logran financiamiento. Me imagino que también a ustedes les pone muy contentos, ¿no? Sí, de todas maneras, yo creo que finalmente le da sentido a la labor que uno realiza como profesional técnico. Y yo creo que lo más importante finalmente es también poner en su valor a los artistas y a los creativos que cumplen un rol fundamental en la sociedad. Ellos finalmente son antenas, ¿ya?, de ese quehacer, del pulso de la sociedad. Son también visionarios en el sentido que son los que van marcando un poco la pauta del devenir. Y yo creo que lo más importante también es que ellos son expresión de nuestra cultura, de nuestra identidad. Los desborda a ellos la creatividad, así que son profesionales de su labor. Como apreciamos también en el clip, hay instrumentos financieros que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Y gracias a aquello también estos creativos pueden ir saliendo adelante. ¿Por qué no nos hablas de esos instrumentos de financiamiento? Sí, y complementar también que la apuesta ha sido que no solo los emprendedores vean estos instrumentos de financiamiento, sino que también a los servicios públicos que tienen instrumentos de financiamiento vean a la comunidad artística también como un público objetivo, ¿ya? Que no es menor, porque así como Cercotec tenía, por ejemplo, el tema del emprendimiento, que miren a la comunidad artística como nicho, por decirlo de alguna manera, es súper importante. Entonces eso no es menor. Ahora, ¿qué es lo que pasaba tradicionalmente? Los fondos de cultura, como yo te contaba, estaban pensados en iniciativas sin fines de lucro. Pero a partir del año 2011... y financiaban principalmente difusión, creación, producción, circulación de obra, etc. Pero a partir del 2011 el Consejo se hace cargo un poco de esta nueva realidad e incorpora modalidades en 3 de los 4 fondos, es decir, en el Fondar Nacional, Fondar Regional, en el Fondo de la Música y en el Fondo del Libro, incorporan el emprendimiento como una modalidad, pero muy pequeñita y con bajo financiamiento, ¿ya? Y es por eso que nosotros decidimos hacer esta alianza con Cercotec para crear un instrumento, ya que finalmente logró ser de 170 millones de pesos aportados por el gobierno regional, específicamente el FNDR. Bueno, nos parece altamente interesante saber que hay gente que desde el lado del gobierno, desde el lado técnico, desde el lado del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que baja en las regiones al Consejo Regional de la Cultura y las Artes, haya una preocupación permanente, no solo por la cultura en sí, sino por los creativos, por los que le están haciendo la cultura, ¿no? Eso ya nos pone muy contentos. ¿Me querías mencionar algo? Sí, yo creo que tal vez es importante ejemplificar un poco, porque tal vez quienes nos están escuchando se preguntan, pero ¿de qué hablan cuando hablan de emprendimiento cultural?
Probablemente varios de los que vean el programa han pasado por la Isla Teja, por ejemplo, por La Otra Puerta de Francisco Llori, fotógrafo. Ajá. O bien, por ejemplo, con Antonio Yarzún, acuarelista, cuyas obras nos acompañan hoy día. Y que tiene un taller aquí muy cerca del centro. Exacto. O por ejemplo, con empresas como es el caso de empresas de sonido y de postproducción, Aplauso, Isanat, u otros. O en el caso de editoriales, por ejemplo, en el caso de la región nosotros podemos mencionar a tres, Fértil Provincia, Cultrún o Serifa. Esos son ejemplos concretos de artistas o creativos o de personas que teniendo como centro la creatividad desarrollan iniciativas con lógica de negocio, o sea, que buscan tener cierta rentabilidad ¿Podemos hablar de empresa? económica. Lo que pasa es que depende ¿Empresa cultural? Sí, lo que pasa es que va a depender del nivel de consolidación que tengan. Perfecto. Se habla de empresa cuando puedan tener más de un año de iniciación de actividad ante el Servicio de Impuestos Internos. Pero también tenemos muchas que están en lógica recién de idea y hay algunas que están recién partiendo y por eso nosotros hemos apostado por hablar de emprendimiento como primera fase. Bueno, a propósito de los emprendimientos y de los creativos, nosotros hicimos un video mix, ¿no es cierto? Ese nombre se le ocurrió a Eileen y fuimos a distintos lugares donde se están realizando emprendimientos en Valdivia y logramos precisamente esto.
Estamos de vuelta con Hechos en los Ríos. Lindo, ¿ah? Lindo video. Da gusto ir por los talleres, ir por estos lugares donde la gente está haciendo hoy día emprendimientos culturales y están muy cerca nuestro también. Eso creo que sin duda nos permite a través de este programa, al grabarlos, al tomar los audios, en fin, y ponerlos en pantalla, también valorizarlos. Y para eso también existe este programa. A propósito, por favor, hemos preparado una última pregunta. ¿Cuál es el panorama del emprendimiento cultural hoy en la región de Los Ríos? Me parece súper interesante tu pregunta porque eso permite reafirmar algo. Este programa seguía por 3 lógicas de trabajo. La lógica de proceso, fases, ¿ya? La lógica relacional, o sea, cómo nos articulamos con otros en favor de un fin mayor. Y la lógica de contexto, o sea, no perder nunca de vista qué está ocurriendo en nuestro entorno regional, nacional, internacional. Regionalmente están pasando muchas cosas interesantes. Por mencionarte solo algunas que tienen relación con este tema. La nube Coworking, por ejemplo, que es una muy interesante iniciativa. Ellos están desarrollando una serie de proyectos. Por ejemplo, Primer Startup de Valdivia, que es un programa que promueve los emprendimientos. Mencionar, por ejemplo, el Centro de Aprendizaje de la Universidad Austral. Mencionar la actual ejecución de 2 nodos con financiamiento de Corfo vinculado al mundo artístico-cultural, como es el tema de las industrias creativas que desarrolla la San Sebastián, o el de artesanía que desarrolla la Santo Tomás. A eso yo le sumaría que en este momento, por ejemplo, estamos en pleno proceso también de evaluación de este primer concurso de emprendimiento cultural. Y algo que me parece que no es menor y que yo creo que también va a tener grandes proyecciones, se está gestando la primera también asociación gremial de industrias creativas, así como también el gremio de los audiovisualistas. Así que sin duda la iniciativa que nosotros estamos impulsando conjuntamente con Cercotec y por ende con todos los creativos es algo que forma parte de un conjunto que es mucho mayor y por tanto mucho más enriquecedor también. ¿Podemos decir, Helen, que están pasando muchas cosas entonces en la región de Los Ríos? Siempre, y yo creo que la región en ese sentido nos lleva, lo mismo que los creativos en ese sentido. Yo creo que como funcionarios y como Consejo de la Cultura, ese es nuestro rol, de alguna manera es apoyar y estar atento a ese pulso de la realidad, aportar desde nuestras experticias, sumar, articular en la medida en que se pueda, pero sin duda estar siempre receptivo y proactivo. Si tuviéramos que hablar de la región de Los Ríos en el contexto nacional, ¿qué pudiéramos decir del movimiento cultural que se está generando hoy día a través del trabajo que están haciendo ustedes? Bueno, en este tema del programa de emprendimiento cultural nos enorgullecemos en decir de que estamos siendo modelo, ¿ya? Lo decimos también con bastante humildad, pero sí, estamos siendo referente para otras regiones. Para, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que está mirando con bastante interés la posibilidad de contextualizar y adecuar instrumentos de financiamiento a las realidades regionales y no solo que nos caigan desde el nivel central. Y por otro lado también desde nuestros pares del Consejo de la Cultura, la lógica que hemos desarrollado o el modelo que hemos desarrollado, porque finalmente no han sido solo activismo, sino que han sido pensados ya con una lógica de proceso que, por ejemplo, tiene un resultado bien concreto, que es haber generado este concurso y haber atraído recursos por más de 170 millones de pesos a la comunidad regional. Helen, a los emprendedores y creativos culturales de la región de Los Ríos, ¿podemos decirles que estén tranquilos? Porque hay un equipo en el Consejo que está preocupado de trabajar mano a mano con ellos. Sí, ahora, no sé si tranquilo, porque yo creo que ellos por naturaleza son... Intranquilos. Y bien, que sean así, a mí me parece, porque finalmente eso es su naturaleza y ese es su aporte. Lo que yo les pediría es que nos insumen en este proceso, nos retroalimenten, porque sin duda ellos son los que más saben de sus vivencias, de sus necesidades, porque obviamente esto es un piloto. Es la primera vez que se hace en Chile, somos la primera región, entonces obviamente habrá muchas cosas que tenemos que mejorar. Y la única manera de saberlo, para hacerlo mejor, es justamente a partir de sus propias opiniones. Las críticas constructivas, por favor, son siempre bien recibidas. Todo es posible hacerlo mejor, siempre. Helen, te doy las gracias por haber estado hoy día en Hechos de los Ríos
y particularmente por adentrarnos en un tema, que es el emprendimiento cultural, y acerca de lo que ustedes están haciendo, pero también acerca de cómo a través de ustedes nosotros sabemos que los demás, o sea, los creativos y los emprendedores, también están haciendo y juntos contribuyen. A mí me gusta mucho decir estos conceptos al crecimiento y desarrollo, en este caso cultural, de la región de Los Ríos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, además por conversar un tema tan relevante, tan vigente en la región, y sin duda, la fuerza de la creatividad la lleva en Los Ríos. Helen Urra, la coordinadora del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, ha venido hoy día a conversar con nosotros acerca del programa de emprendimiento cultural del Consejo Regional. Así que estamos muy contentos de haber contado con ella en este capítulo y estoy cierto que ustedes también se han interesado un poquito más en acerca de lo que significa la cultura para esta región. Gracias y será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.